En la mansión que no había conocido nada más que silencio desde el día en que Emily Carter murió, el tiempo parecía congelado. Los suelos de mármol brillaban, pero no transmitían ecos. Las cortinas aislaban al mundo, y el aire mismo se sentía cargado de dolor. Entre esas paredes vivía William Carter, un multimillonario que había construido imperios, pero no podía recomponer el ritmo roto de su propio hogar. Sus hijos gemelos, Noah y Eason, nacieron sordos. Nunca se habían reído. Nunca miraron a su padre con alegría. Su mundo estaba en silencio, y William se convenció de que permanecería así para siempre. 2 semanas después de haber sido contratado como ama de llaves temporal, Julian Hart llegó con solo una maleta, una cálida sonrisa y la convicción de que incluso el silencio podía llenarse de color. Julian no era ajeno a las dificultades. Una vez había cuidado a su pareja con discapacidad auditiva. Y de aquellas noches de manos tranquilas y gestos pacientes, había aprendido los fundamentos del lenguaje de señas americano. Creía en algo que él llamaba alegría estructurada. La idea de que incluso los corazones más frágiles podían ser alcanzados si se les daba ritmo, repetición y un espacio seguro para florecer. En una mañana gris, mientras William estaba encerrado en su estudio, en una casa silenciosa como una tumba, Julian llevó un pequeño altavoz inalámbrico a la cocina. Lo dejó con cuidado sobre la pulida encimera, con los dedos temblando de anticipación. Con solo presionar un botón, la voz de Aretha Franklin se liberó, suave al principio, luego subiendo de volumen lo suficiente como para hacer vibrar el suelo de madera bajo sus zapatos. No esperaba que los chicos oyeran la melodía, pero rezaba para que sintieran su pulso. Julian comenzó a mover los hombros, balanceándose, las caderas balanceándose, los brazos cortando el aire en amplios y exagerados arcos. Sus pasos eran grandes y pausados, diseñados no para la elegancia, sino para la vibración, para el ritmo que podía viajar a través del suelo y llegar a los pies de 2 niños que nunca habían bailado. Al principio, Noah permaneció inmóvil a la mesa, con los ojos muy abiertos. Luego se deslizó de la silla, presionó las palmas de las manos contra la superficie fría y sintió el temblor. Una pequeña chispa se encendió en su rostro. Eason, observando a su hermano, dudó, luego golpeó la mesa con las manos para seguir el ritmo. Era torpe, imperfecto, pero era real. Sus bocas se abrieron, no en palabras, sino en risas. Una risa tan cruda y brillante que llenó la cocina como la luz del sol, abriéndose paso entre las nubes de tormenta. Por primera vez desde que nacieron, la mansión Carter se estremeció con algo más que tristeza. Y de pie en la puerta, invisible hasta ese momento, estaba William. Había venido con un archivo de informes comerciales en la mano, con su armadura de control intacta. Pero al ver a su hijo reír y reír, perdió el control y los papeles resbalaron al suelo. Sus ojos, que habían permanecido tanto tiempo endurecidos, se abrieron con una peligrosa mezcla de esperanza y miedo. Para él, la alegría no era sanadora. Era una amenaza. Significaba que el muro de dolor que había construido finalmente podría resquebrajarse. William contuvo la respiración, su pecho subía y bajaba con la fuerza de emociones que se negaba a nombrar. Se dijo a sí mismo que esto era un truco, un juego, una coincidencia. Forzó las palabras en silencio en su mente. Esto no es terapia. Esto no es progreso. Esto no es más que una ilusión fugaz. Apretó los puños, aferrándose al pensamiento como si pudiera salvarlo de ahogarse en sentimientos que había encerrado durante años. Julian, ajeno al hombre que lo observaba, siguió bailando con exagerada alegría, señalando a los gemelos, animándolos a aplaudir, girando lo justo para mantener su atención. Noah rió. Eason echó la cabeza hacia atrás. Y durante un lapso de minutos sin aliento, la mansión volvió a la vida. Viva con lo que William más temía. Para cuando la canción terminó, el silencio que siguió no estaba vacío, sino lleno. Lleno de descubrimiento, lleno de algo que ni el niño ni el padre entendían aún. William regresó al salón en sombras,
con la risa de su hijo resonando en sus oídos, y lo conmovió más que la caída de cualquier imperio que había construido jamás. Esa noche, mucho después de que los niños se durmieran, Julián devolvió el altavoz a su habitación. Se sentó en el borde de la cama, con el corazón acelerado, sabiendo que había encendido una chispa. Todavía no se daba cuenta de que la chispa más pequeña podía atravesar los muros del dolor, ni de que la esperanza, una vez despertada, podía aterrorizar a un padre más que el silencio. En la vida, a veces la primera sonrisa, la primera risa o la primera señal de alegría se descartan como un accidente fugaz. Pero la verdad es que puede ser el comienzo de una transformación. Lo que parece un pequeño juego en la cocina puede llevar el peso de la sanación. Y cuando se ofrece amor, sin condiciones, incluso una fortaleza de dolor puede empezar a temblar. Quédense con Earth Story porque el silencio de esta familia apenas ha comenzado a romperse. El sol de la mañana se filtraba débilmente por las altas ventanas de la finca Carter, pero el aire estaba tenso mucho antes de que la casa despertara. Era el día de la evaluación de rutina de los gemelos, la única nombramiento. William Carter temía y aferraba a la vez. Había construido todo su enfoque. La paternidad se basaba en horarios médicos, informes periciales y gráficos de progreso. Los números se sentían seguros. Podían archivarse, compararse y controlarse. Las emociones, en cambio, lo asustaban más que el silencio. El Dr. Stein llegó puntualmente. Con su maletín negro en la mano, su expresión practicada y profesional. Había sido el médico del niño desde su nacimiento, y sus palabras tenían la autoridad de años en la mente de William. Sin embargo, al entrar en la sala de juegos y ver a Julian sentado con las piernas cruzadas en la alfombra con Noah y Isen, frunció el ceño. Julian les había estado enseñando pequeños gestos, señales sencillas para jugar, estar contentos y parar. Pero en cuanto entró el médico, los gemelos se quedaron paralizados. Sus cuerpos se tensaron, con la mirada baja. El frágil hilo de conexión se rompió por el peso de la mirada de un extraño. El Dr. Stein observó un momento y luego garabateó en sus notas. Siguen sin reaccionar en entornos estructurados, comentó con frialdad. No con crueldad, sino con distancia, como si recitara datos de un libro de contabilidad. No confundas una carcajada momentánea con un progreso mensurable. Conexión no es lo mismo que comunicación. Sus palabras hirieron más de lo que pretendía, cayendo sobre William como piedras. El rostro de William ardía. Recordó la cocina, la risa que había oído por primera vez, y por un frágil instante creyó. Pero oír al médico descartarla con tanta facilidad reabrió todas las heridas de la duda. Su voz, aguda y contenida, se volvió hacia Julian. ¿Oyes que les has llenado la cabeza de ilusiones? Un truco de fiesta en la cocina no hace que mis hijos estén menos atrapados en su silencio. El ambiente se enrareció. Noah agarró la manga de Julian. Isen hundió la cara en el brazo de Julian. Sus pequeñas manos, temblorosas pero insistentes, buscaban consuelo, protección, eligiendo instintivamente donde se sentían seguros. William lo notó, y la vista solo avivó aún más su ira. Julian inhaló lentamente, tranquilizándose. Su voz, tranquila pero firme, no transmitía ninguna actitud defensiva, solo convicción. Lo que los niños necesitan es alegría con ritmo, repetición que se sienta segura y espacio para volver a intentarlo sin miedo. A eso me refiero cuando hablo de alegría estructurada. No estoy aquí para reemplazar a los médicos, señor Carter. Estoy aquí para abrir una puerta. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, desafiando el peso clínico de la declaración del Dr. Stein con algo más difícil de medir. Por un instante, los labios de William se separaron como si fuera a discutir más. Pero no se oía ningún sonido, con el puño apretado a los costados, los nudillos blancos,
mientras su mente libraba una batalla entre la seguridad de los datos y la vulnerabilidad de la fe. El silencio que siguió fue sofocante. Esta encerró sus notas y solo ofreció un gesto profesional. Continúen con el régimen habitual, dijo con tono indiferente antes de disculparse. Su partida dejó un vacío en la habitación, y en ese espacio, el abrazo de los niños a Julian se intensificó. William se giró bruscamente, reacio a ver a sus hijos aferrados a otro hombre. Sin embargo, mientras caminaba por el pasillo, sus pasos resonaron sordamente contra el suelo de mármol, un recordatorio de que cada gráfico, cada informe, cada plan de control no había hecho nada para hacerlo sonreír. Lo que lo atormentaba más que la confianza de Julian era la simple verdad visible en los ojos de sus hijos. La confianza no se puede forzar. Hay que ganársela. Julián permaneció sentado con los chicos apretados contra él. No sonrió triunfalmente ni se regodeó. Simplemente apoyó una mano en cada uno de sus hombros, haciéndoles saber con el tacto que no estaban solos. En su corazón, sabía que la transformación nunca se anuncia con estadísticas. Comienza con gestos sutiles, risas en una cocina, una mano apretada por el miedo, una chispa de reconocimiento cuando alguien se siente visto. Más tarde esa noche, William se sentó solo en su estudio, la puerta cerrada de la fortaleza contra el eco de las palabras de Julián. Intentó perderse en contratos y balances, pero cada línea se difuminaba en el recuerdo de la risa de su hijo. Recordó la facilidad con la que el médico la había descartado, y se dio cuenta de que temía algo incluso más que el fracaso. Temía la esperanza, porque si la esperanza resultaba falsa, la caída sería mayor que el silencio mismo. En la vida, la gente suele buscar la certeza en números, gráficos y declaraciones oficiales. Pero la sanación, ya sea de un hijo o de una familia rota, rara vez se ajusta a medidas. A veces el progreso no es inmediato, ni lineal, ni siquiera visible para los demás. A veces, el progreso solo se encuentra en la forma en que la mano de un niño elige dónde aferrarse cuando el mundo se siente inseguro. Y a veces, el acto más valiente que un padre puede realizar es confiar en lo incalculable, el frágil e inconmensurable lenguaje de la alegría. La noche ya había caído sobre la finca Carter, pero Julian Hart no dormía. Aunque las habitaciones del ama de llaves eran modestas en comparación con las doradas habitaciones de arriba, Julian había transformado el espacio en un tranquilo taller de esperanza. En su escritorio, extendió hojas de papel y dibujó cuidadosamente las formas de las manos, con las palmas abiertas y los dedos doblados. Movimientos capturados en imágenes fijas. Cada dibujo representaba una palabra en lenguaje de señas americano. Jugar, feliz, amor, señas sencillas, lo suficientemente fáciles para los niños, pero lo suficientemente poderosas como para abrir una puerta a un mundo que les había sido negado. A la mañana siguiente, reunió a Noah y Isen en el rincón soleado del cuarto de juegos. Las cortinas estaban corridas por una vez, dejando que la luz se derramara sobre la alfombra. Julian se sentó de nuevo con las piernas cruzadas, colocando los papeles donde los gemelos pudieran verlos. Lentamente, con exagerada claridad, demostró cada seña. Sus movimientos eran cuidadosos, deliberados, repetidos una y otra vez. Jugar, feliz, amor. Sus labios moldeaban las palabras, pero no salía ningún sonido, porque la lección no estaba en volumen, sino en movimiento. Los niños observaban, vacilantes al principio, luego levantaron las manos para imitarlo. Sus intentos eran torpes, las líneas no del todo correctas, pero la intención se reflejaba en su esfuerzo. La paciencia de Julian nunca flaqueó. Cada vez que Noah tropezaba, moldeaba con cuidado los dedos del niño. Cada vez que Isen dudaba, asentía para animarlo, repitiendo la señal hasta que la confianza creció. Lo que comenzó como imitación se convirtió lentamente en iniciación. Los niños comenzaron a hacer gestos por sí mismos, con la mirada llena de curiosidad. El silencio de su mundo ya no estaba vacío. Se estaba llenando de significado, invisible para ellos.
William estaba de pie justo afuera de la puerta. Se detuvo, curioso, al notar la inusual luminosidad que emanaba de la habitación. Ahora observaba en silencio cómo sus hijos movían las manos, torpes pero decididos, guiados por un hombre al que una vez había acusado de sembrar ilusiones. Sintió una opresión en el pecho. Una vida de riqueza no le había dado el coraje para aprender el lenguaje de sus propios hijos. Se había escondido tras horarios y médicos, diciéndose a sí mismo que el silencio era inmutable. Mientras otro hombre se arrodillaba en el suelo y les daba a sus hijos las herramientas que él nunca había intentado comprender, los celos lo punzaron, seguidos de la vergüenza. Por primera vez en años, sintió la punzada de la incompetencia. No como empresario, sino como padre. Presionó la palma de la mano contra el marco de la puerta, estabilizándose antes de entrar. Su presencia cambió el ambiente de inmediato. Los gemelos se quedaron paralizados, inseguros, sus nuevas manos vacilaron en pleno movimiento. A William se le hizo un nudo en la garganta al ver su miedo a perder esta frágil lección. Julian volvió la mirada hacia él, tranquilo pero firme. Levantó las manos e hizo una señal lentamente. Luego susurró, como si le hablara más a William que a los niños. Solo una palabra. El corazón de William latía con fuerza. Le temblaban las manos mientras intentaba recordar lo que había visto. Las levantó vacilante, con los dedos inseguros y las palmas rígidas. Titubeó, pero lo volvió a intentar. Esta vez, la señal era clara. Papá. Por un instante, el tiempo se detuvo. Entonces, el rostro de Noah se iluminó con una sonrisa tan amplia que pareció romper años de silencio. El pequeño cuerpo de Isen se estremeció al correr hacia adelante, abrazando a su padre por la cintura. Ambos niños se aferraron a él. Su risa era silenciosa, pero su alegría era más fuerte que cualquier sonido que hubiera escuchado. William cayó de rodillas, abrazándolos, con lágrimas en los ojos. La única palabra, pronunciada no por una voz, sino por unas manos, había derribado el muro que los separaba. Julian se recostó en silencio, con los ojos húmedos, pero el rostro sereno. No había necesitado hablar. El momento pertenecía a la familia. Sin embargo, sabía que era el punto medio de algo mucho más grande. Un padre había entrado, aunque vacilante, en el mundo de sus hijos. Más tarde, cuando la habitación se tranquilizó y los gemelos se pusieron a jugar, William se quedó allí. No le habló a Julian, pero su mirada contenía algo nuevo. No confianza, todavía no, sino un reconocimiento innegable. La fortaleza del dolor se había resquebrajado, no por la fuerza, sino por la suave insistencia del amor. En la vida, a menudo subestimamos el poder de aprender el idioma de otra persona, ya sea hablado, por señas o sentido. Conocer a otra persona donde está es mostrarle que su mundo importa. Para un niño, una sola palabra expresada con paciencia puede significar más que 1000 promesas rotas por negligencia. Y para un padre, el acto de aprender, incluso con vacilación, se convierte en la primera expresión verdadera de amor. La mansión Carter siempre había exhibido el rostro de Emily en fotografías, muy por encima de la altura de los ojos, casi como un santuario. Para William, era una protección que mantenía su recuerdo elevado, intocable, más allá del alcance de pequeñas manos que pudieran manchar el cristal. Para Noah y Isen, esos marcos eran poco más que objetos distantes, imágenes con las que no podían conectar porque estaban demasiado alejadas de su mundo. Julian notó esta barrera una tarde. Mientras ordenaba la sala, levantó con cuidado un marco de su alto soporte y lo colocó más abajo, al alcance de los niños. No hizo ningún anuncio ni dio explicaciones. Simplemente colocó la imagen donde sus ojos pudieran encontrarse con los de ella. Cuando los gemelos entraron en la habitación, Noah se detuvo primero, con la mirada fija en la fotografía. La sonrisa de Emily se congeló un momento antes de que la tristeza se apoderara de la casa. Sus pequeños dedos flotaban. Entonces levantó la mano e intentó imitar un gesto que había aprendido. Era torpe, vacilante,
pero inconfundible. Mamá. La palabra, silenciosa pero clara, resonó en el aire. Ethan lo siguió, formando con sus manos la misma señal rota, con los ojos brillantes de un reconocimiento que nunca antes habían expresado. William había entrado en la habitación justo cuando ocurrió. Había tenido la intención de preguntar por el papeleo, de recuperar el control, pero la visión lo paralizó. Sus rodillas cedieron como si su cuerpo ya no pudiera soportar el peso de años no expresados. Cayó hacia adelante, con las manos temblorosas, las lágrimas finalmente rompiendo la fortaleza que había construido. Por primera vez desde su muerte, se permitió llorar sin restricciones, aferrándose al marco y susurrando lo que nunca se había atrevido a decir en voz alta. Sí, es tu madre. Los chicos le tocaron los hombros, sus pequeñas palmas apoyadas en él con confianza en lugar de miedo. No fue el sonido lo que los unió en ese momento, sino el reconocimiento compartido de alguien perdido pero aún presente. En el silencio, William finalmente admitió la verdad que había enterrado. Su ira no había sido más que miedo. Miedo de fallarles a sus hijos. Miedo de admitir que no sabía cómo ser padre sin ella a su lado. Esa noche, mucho después de que los gemelos se hubieran dormido, William abrió un cajón del escritorio que había permanecido cerrado durante años. Dentro había un sobredoblado, con los bordes desgastados por haberlo tocado, pero nunca leído en voz alta. Era una carta que le había escrito a Emily la noche en que nacieron los niños. Su letra delataba el pánico de un hombre abrumado. En ella, había confesado su terror de no ser lo suficientemente fuerte para criar hijos, que temía fracasar sin su guía. Nunca la había entregado, avergonzado de su vulnerabilidad. Ahora, bajo la tenue luz de su estudio, le llevó la carta a Julián. Su voz era áspera, carente de autoridad. Al entregársela, Julián desdobló el papel con cuidado, recorriendo con la mirada las líneas desesperadas. Al terminar, no mostró compasión. En cambio, habló en voz baja, como si se dirigiera tanto al hombre que tenía delante como a la mujer que ya no estaba. Si Emily pudiera verte hoy, no vería el fracaso. Vería a un padre que se quedó, que enfrentó lo que lo aterrorizaba y que aprendió el idioma de sus hijos. William inclinó la cabeza. El peso de esas palabras lo invadió como una bomba. Por primera vez, permitió que otro hombre presenciara su debilidad. Y en lugar de juicio, recibió comprensión. En la vida, el duelo a menudo nos enseña a construir muros alrededor de nuestros corazones, creyendo que la distancia nos protegerá del dolor. Pero esos muros también impiden que el amor entre. A veces, sanar requiere bajar el marco, llevar la memoria y la vulnerabilidad hasta donde las manos humanas puedan tocarlas. Es en esos gestos, arrodillándonos ante nuestros hijos, admitiendo nuestros miedos, permitiendo que otro comparta la carga, que descubrimos que la fuerza no está en el silencio, sino en la entrega a la conexión. Pasaron semanas antes de que William Carter recibiera la llamada de su abogado. La voz del hombre era tranquila, mesurada, pero con un sentido de urgencia. Se llevó a cabo una revisión del fideicomiso familiar. Se requería. Habían pasado 3 años desde la última enmienda y una adenda sellada. Sin abrir hasta entonces, exigía atención. William aceptó a regañadientes. La reunión tuvo lugar en la biblioteca con paneles de roble. Los gemelos jugaban tranquilamente en la habitación contigua mientras William permanecía sentado, rígido, frente a su abogado. Julian, indeciso al principio, fue invitado a quedarse y el abogado colocó un sobresellado sobre la mesa. La letra era inconfundiblemente la de Emily. El pecho de William se encogió al romperse el sello de lacre. Dentro no solo había un documento legal, sino una nota manuscrita certificada y adjunta como complemento formal del fideicomiso. Las palabras de Emily surgieron de la página con una claridad que parecía trascender el tiempo. Si el dolor me consume, deja que el corazón de Julian te guíe de vuelta a los niños. Él es el voluntario de Nike que me mostró 3 señales junto a su incubadora. Dolor. Con cariño, padre.
Si algún día los niños sonríen por el ritmo bajo sus pies, saben que es una señal. Él está destinado a ser parte de su camino. William se quedó paralizado, el papel temblando en sus manos. Sus ojos se alzaron lentamente hacia Julian, quien permanecía atónito en silencio. Labios entreabiertos, lágrimas formándose. Ninguno de los dos sabía que la conexión se remontaba al principio. Mientras William se ahogaba de miedo la noche de su nacimiento, Emily había elegido discretamente un salvavidas, un desconocido que se arrodilló junto a las incubadoras y le ofreció el primer lenguaje de consuelo. El texto legal continuaba. Emily designó a Julian como padrino y tutor de reserva, no para reemplazar a William, sino para intervenir en caso de que el dolor o la incapacidad lo consumieran. Estableció un fideicomiso de terapia, fondos destinados a terapia con lenguaje de señas y música, supervisado por William, pero con Julian como asesor. Cada detalle se había preparado con previsión, como si Emily supiera exactamente lo que sus hijos un día. Necesitaría el aliento de William. Atrapado. Miró a Julian no con sospecha, sino con reconocimiento. No era casualidad. Sus hijos se habían reído por el hombre en el que Emily había confiado años atrás. El destino no había enviado a Julian a su puerta. Emily prolongó el silencio antes de que William finalmente levantara la pluma. Firmó la enmienda con mano firme, su decisión clara. Julian permanecería al lado de los niños, oficialmente facultado para guiar su desarrollo en la comunicación. Juntos, supervisarían el nuevo Fondo Emily Carter para Lengua de Señas Americana, ASL, y musicoterapia, un tributo viviente que unía el dolor con la esperanza. Esa noche, en el jardín donde las rosas trepaban por los muros de piedra, Noah levantó sus pequeñas manos e hizo la señal: «Ven, papá». William dio un paso al frente, abrazando a los dos niños. A su lado, Julian hizo la señal con una sola palabra: familia. Los gemelos la copiaron torpemente, riendo mientras lo hacían, con los rostros radiantes de alegría. Por primera vez, William no se resistió. Él también rió, con lágrimas corriendo libremente. El sonido del renacimiento resonando en la noche. En la vida, a menudo creemos que el amor se pierde con la muerte. Ese silencio es permanente. Pero a veces la persona que creemos que llega por casualidad ha sido elegida para nosotros mucho antes de que lo entendamos. A veces, la clave para abrir el futuro se esconde en la previsión de quienes más nos amaron. ¿Crees que una sola palabra firmada, no hablada, puede cambiar todo un destino? Escribe familia en los comentarios si crees que el amor tiene un lenguaje propio. Y no olvides suscribirte a Historias del Corazón para más historias que te harán sentir, reflexionar y volver a creer.